En sesión especial, Asamblea Nacional aprobó acuerdo de restitución del orden constitucional y la democracia. Llamado, el cardenal Baltasar Porras cree que gobierno y oposición deben dialogar. Acuerdo bilateral, el primer mandatario nacional arribó a Arabia Saudita para discutir precios del crudo. En caminata, mujeres se movilizaron para exigir reactivación del referendo revocatorio. Decisión. En Trujillo también fue suspendida la recolección del 20% de firmas para el revocatorio. Incidente. Avión de Avianca con 250 pasajeros en vuelo de Madrid a Bogotá se sintió hostigado por avión militar venezolano. Sin elecciones generales, PSOE se abstendrá en segunda votación de investidura de Rajoy. Estrenos. Conozca las películas más taquilleras de este fin de semana. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos. Feliz comienzo de semana. Hoy lunes 24 de octubre de 2016. Buenos días, Lirio. Buenos días. Hoy en compañía de Néstor Brito Landa, esta servidora Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y conocer cómo amanece Venezuela en los estados Carabobo y Táchira. Con información en materia económica. El primer contacto para Randolfo Blanco. Adelante, Randolfo. Buenos días. Buenos días. El presidente de Cámaras Carabobo, Damiano del Vescovo, aseguró que la atención de buques en el puerto de Puerto Cabello ha caído este año a un 40%, aun cuando en las últimas 2 semanas el gobierno nacional ha importado varios buques con materia prima para la fabricación de alimentos. Informó además que este proceso ha sido bastante lento, ya que los buques están descargando directamente en las gandolas, provocando retrasos de hasta 8 horas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Transportistas de los municipios fronterizos del estado Táchira exigen la autorización del paso por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar para reactivar las rutas tradicionales entre el estado andino y la ciudad de Cúcuta. Son 13 empresas que laboran en la línea limítrofe y se ven afectadas por la paralización del servicio debido al cierre de la frontera. El sector asegura que del lado colombiano la reactivación de las rutas tradicionales generan 12 millones de pesos al terminal de Cúcuta, cifra que sería aún mayor para el puerto terrestre en la ciudad de San Cristóbal. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marinet. Y ahora nos vamos para el estado Monagas. Con la información más resaltante a esta hora. Alexis Abreu nos reporta. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas con el nombramiento del nuevo director de la alcaldía de Maturín, Conrado Peñalosa. Luego de varios sondeos y reuniones con la gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella, se pudo conocer que Peñalosa tomará las riendas de la dirección en la alcaldía de Maturín. Estas declaraciones las ofreció el alcalde de esta jurisdicción, Wilfredo Ordaz, quien aseguró que trabajarán de la mano para el mejoramiento y embellecimiento de la ciudad. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Finalizamos en Vargas y Yaracuy. Allí tenemos información comunitaria. Y el primer contacto es para Orlé Frank Amaya. Adelante, Orlé Frank. Buenos días. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde fue recuperado el ambulatorio del teleférico de la parroquia Macuto con una inversión de 4 millones de bolívares. Se espera que en este centro de salud se hayan beneficiado más de 10.000 habitantes de dicha comunidad, por lo que fueron instalados 5 aires acondicionados, se remodeló la infraestructura completa, al igual que se colocó inmobiliario nuevo y la fachada. Los habitantes de esta comunidad reciben servicios de farmacias, pediatría, medicina general, ginecología y odontología. En la cámara de Martín Hernández, Orlé Frank Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el sector La Marroquina de San Felipe se llevó a cabo el tercer congreso de Amblema, Ambiente, Matemáticas y Lectura, un programa de enseñanza a los niños de primero a sexto grado. Este programa se inició acá en una escuela de La Marroquina y ahora cuenta con más de 1.500 alumnos en los estados Lara, Yaracuy y Aragua. La intención de este congreso es compartir las experiencias que han tenido todos estos profesores en lo que es la enseñanza del ambiente, la lectura y la matemática
para luego impartirla en sus aulas de clases. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel, amigos, y hasta aquí nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela. Continuamos con información nacional. Grupos de seguidores del gobierno nacional ingresaron este domingo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional cuando se desarrollaba una sesión especial denominada Restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el orden constitucional y la democracia. Manuel Coela nos ofrece los detalles. Han penetrado hasta el Palacio Federal Legislativo. Ese fue el momento. Justo cuando ejercía su derecho de palabra el primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, las consignas de esas personas en rechazo a la Asamblea Nacional acallaron el debate político y dieron paso a minutos de alta tensión. Cámara en actitud violenta, llamando al orden. Otro grupo llegó al palco de prensa. Varios trabajadores de los medios denunciaron que fueron víctimas de amenazas e intentos de robo. Los diputados oficialistas calmaron a sus seguidores y los invitaron a salir del hemiciclo. Incluso fue necesaria la presencia del alcalde Jorge Rodríguez para recuperar la normalidad. Una vez lograda, se retomó el debate. Esos no son grupos que operan espontáneamente. Creo que quienes lo movieron le hicieron un enorme disfavor al propio gobierno que creen que están defendiendo. Pero aquí o en determinado momento o vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos, y yo creo que eso no es solución para nada. Sus contradicciones internas no han permitido que ustedes se sienten a dialogar con nosotros en función del país, con altura, como lo reclama Venezuela, para reconocernos entre nosotros, para que ustedes nos reconozcan definitivamente a esta fuerza popular de campesinos, de trabajadores, de estudiantes, de militares patriotas. La mayoría opositora aprobó un acuerdo que plantea declarar la ruptura del orden constitucional, denunciar ante la Corte Penal Internacional a jueces y las rectoras del CNE por la suspensión del revocatorio, proceder a la designación de los 3 rectores electorales nombrados provisionalmente en diciembre de 2014 y la de los otros 2 rectores cuyo periodo vence este año, así como la de los magistrados del TSJ. Y aquí estamos hoy, invocando las palabras de Juan Germán Rocio, líder civil de Venezuela, y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución. Ustedes quieren dar un golpe de Estado, como se dio en Paraguay, como se dio en Honduras y como se dio en Brasil. Con todo el respeto al pueblo de Honduras, al pueblo del Paraguay y al pueblo de Brasil, nosotros no somos ni Honduras, ni Paraguay, ni Brasil. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la cual se va a discutir la situación constitucional del presidente de la República. Desde el hemiciclo del Poder Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y entre otras informaciones, el cardenal Baltasar Porras cree que tanto gobierno como oposición deben dejar de lado sus diferencias y dialogar para buscar soluciones que beneficien a todos los venezolanos. Resaltó que la Iglesia Católica aboga por los intereses del pueblo y no de particulares. Tiene que haber una capacidad de respetar al otro, porque el otro es tan igual como yo, tiene la misma dignidad. Y eso hay que aprenderlo, y eso hay que asumirlo. Y no puede ser con la violencia, con el insulto, con una pistola en el que yo quiero imponerme porque soy el que puedo más. Cuando se quiere calificar que es que uno está a favor o en contra del gobierno, miren, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del gobierno. Nosotros estamos con la gente. Y es la gente y lo que son sus necesidades y lo que son sus intereses. Baltasar Porras considera que la politización es una de las dificultades por las que atraviesa el país. Estima que el diálogo debe partir desde la ética. Uno de los problemas que hay actualmente en Venezuela es que todo se quiere politizar en el peor de los sentidos. Y la vida no solo es política, la vida tiene otras dimensiones y hay que dar pues cabida a ello. El punto de partida es un punto ético. ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Los intereses tuyos o los intereses míos? No, son los intereses de la gente.
las necesidades reales de la gente. En ese sentido es la intermediación, la facilitación, pues que la Iglesia puede hacer un poco como el árbitro, pues en una pelea de boxeo que aparta o acerca y pide que se respeten determinadas normas. El cardenal venezolano resaltó que el referendo revocatorio debe realizarse por ser un derecho ciudadano y constitucional. Expresó que es una medida pacífica que permitiría solucionar la crisis. Tras su llegada a Arabia Saudita, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó el encuentro con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Nayef como positivo. Y expresó que el posible acuerdo traería consigo la estabilidad a los precios del crudo. Estoy dedicado de manera perseverante a hacer este logro del acuerdo de los países OPEP y no OPEC. Soy muy optimista. En este momento soy más optimista que nunca. Estamos muy cerca de ese acuerdo que tendría carácter histórico y va a permitir, creo yo, un ciclo nuevo de estabilidad, de precios razonables y justos. Para continuar con su gira por los países OPEP y no OPEP, el presidente, que ya visitó Azerbaiyán e Irán, asistirá a la reunión que sostendrán en Viena el 28 y 29 de noviembre para evaluar acciones que contribuyan al repunte de los precios del petróleo, que experimentan el ciclo más bajo de los últimos 45 años. Por otra parte, Maduro también afirmó que la revolución bolivariana seguirá venciendo a pesar de los constantes ataques y pretensiones de la derecha, que a su juicio busca adueñarse del poder por vías inconstitucionales. La derecha y el imperialismo se desesperan. Allá ellos con su desespero. Allá ellos con su desespero. Acá nosotros con nuestro amor, con nuestra esperanza, con nuestro trabajo, concentrado, confiando en nuestra fuerza, confiando en la unión cívico-militar y confiando que nosotros tenemos el proyecto, estamos en el camino, tenemos el amor y estamos venciendo. Vamos con más información. El pasado fin de semana, mujeres de distintas partes del país se movilizaron por las calles de Caracas para exigir el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. Tras la cancelación de la recolección del 20% de firmas anunciado por el CNE, mujeres de distintas edades, profesiones y grupos sociales salieron a reclamar la reactivación del proceso referendario para que los venezolanos tengan la oportunidad de decidir su futuro a través de las urnas electorales. En la movilización que llegó hasta la autopista Francisco Fajardo, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, hizo un llamado a la OEA a que aplique la Carta Democrática en Venezuela, ya que a su juicio el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE solo responden a los intereses del gobierno nacional. El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, anunció la suspensión de la recolección del 20% en esta entidad tras la decisión de los tribunales penales de invalidar el 1% por supuesto fraude. Rangel Silva considera que la decisión de los tribunales de la entidad es una acción legal y de derecho hacia aquellas personas que se vieron involucradas en la supuesta estafa de la MUD durante la primera etapa del proceso referendario. A su juicio, la alianza opositora hizo trampa en todo el país y, por lo tanto, aseguró que la tolda oficialista no permitirá que se siga engañando a los venezolanos. El jefe del partido de gobierno en la región espera que la MUD actúe por los caminos legales. Y un avión de Avianca con 248 pasajeros en vuelo de Madrid a Bogotá se sintió hostigado por un avión militar venezolano. La unidad fue presuntamente hostigada por una aeronave militar de Venezuela cuando sobrevolaba su espacio aéreo. En este sentido, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos explicó que ya se dieron conversaciones entre los cancilleres de ambos países y sus ministros sobre el incidente. Por su parte, el general Vladimir Padrino López se comprometió a investigar a fondo las causas de este incidente, al mismo tiempo que la canciller Delcy Rodríguez aseguró que el presidente Nicolás Maduro ordenó la investigación del caso. El Partido Socialista Obrero Español se abstendrá en la segunda votación de la sesión de investidura de Mariano Rajoy y no habrá terceras elecciones generales en España. Un total de 139 delegados han dado su visto bueno a la abstención, mientras que 96 han apostado por el no a Rajoy, posición que encabezaba Pedro Sánchez, quien dimitió tras el Comité Federal del pasado 1 de octubre. En este sentido, tras 10 meses de gobierno en funciones, el Partido Popular se mantendrá gracias al apoyo indirecto de los socialistas. Asimismo, tras la ronda de consultas del Rey, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocará in extremis un debate de investiduras con una segunda votación para el último fin de semana de octubre. Por su parte, queda en evaluación si el grupo parlamentario socialista, formado por 84 diputados, acepta este resultado.
Bien amigos, vamos entonces a nuestra primera pausa. Pero ya regresamos con más información. El buen venezolano es precavido y utiliza estrategias que lo ayudan a evitar ser víctima de delitos financieros. Evita en lo posible hacer retiros de sumas importantes en efectivo. Utiliza la transferencia electrónica como herramienta de pago. No pierdas de vista tu tarjeta de crédito o débito en cajeros y puntos de venta. Tu firma al reverso de la misma te permitirá identificarla fácilmente. Tomar la iniciativa para evitar actos ilícitos cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El vicepresidente del PSV por los estados Aragua y Carabobo, Tarek El Aissami, rechazó la actuación de la oposición en la Asamblea Nacional. A su juicio, hubo un intento por perpetrar un golpe parlamentario. Tarek El Aissami calificó de show las actuaciones de la dirigencia opositora en el Parlamento. En este sentido, explicó que sus acciones evidencian su incapacidad política y que se encuentran situadas en desacato y desconocimiento de los poderes legalmente constituidos, como el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter que quienes integran la dirigencia opositora son inmorales, corruptos y que jamás volverán a gobernar el país. El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Guaidó, pidió realizar la designación de los 3 rectores del Consejo Nacional Electoral que, según él, fueron nombrados ilegalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. Guaidó resaltó la importancia de hacer respetar las reglas en una democracia, por lo cual considera que ante la supuesta alteración del orden constitucional, de la que a su juicio son cómplices las rectoras del Poder Electoral, el Parlamento debe elegir los nuevos miembros de la directiva que fueron designados por la Sala Constitucional en 2014. Guaidó aseveró que la suspensión del proceso de recolección del 20% de firmas fue una acción emprendida por el CNE, amparándose en una sentencia que, a su juicio, está pasándole por encima a la voluntad de los venezolanos. Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional por el PSV, aseveró que la oposición nunca ha tenido un proyecto claro que presentarle a los venezolanos. A su juicio, solo utilizaron el referendo revocatorio como una excusa para generar violencia en el país. Yo lo he dicho 1000 veces, mire, esa dirigencia política amarilla y blanca de la MUD no quiere referéndum revocatorio, está engañando a la población. Lo que quiere es buscar excusas para soliviantar el ambiente de paz que tenemos, para alterar la paz de la República, para generar enfrentamientos. Esa oposición no tiene un proyecto político claro que presentarle al país. Con esta Entonces, sentencia... su única opción es, generar falsas expectativas, generar un clima de angustia como el que en este momento les tratan de inocular a todo el país. La parlamentaria señaló que la sentencia de los tribunales penales sobre el proceso referendario busca hacer respetar los derechos de los venezolanos que supuestamente fueron utilizados para cometer fraude. Los tribunales penales actúan en defensa de los derechos de los ciudadanos que fueron y dijeron mi identidad fue usurpada. El proceso tiene que anularse esta primera parte. Ellos pueden continuar. Se anula en caso de esos estados que ya se dictó sentencia, se anula esta primera etapa porque cometieron fraude. ¿Qué vamos a pedir? Que no se cumpla la ley, que se respeten los derechos de unos venezolanos y no de otros. La diputada oficialista insistió que la solución a los problemas que hay en el país pasa por el diálogo entre gobierno y oposición. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, rechazó la interrupción de un grupo oficialista durante la sesión especial de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo el pasado domingo. A través de su cuenta en Twitter, Capriles expresó que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, fue quien ordenó la toma violenta del Parlamento, siguiendo instrucciones del presidente Maduro. El mandatario mirandino aseguró que la presencia del alcalde Rodríguez en el hemiciclo de sesiones fue solo para fingir que ponía orden. Este domingo, la Asamblea Nacional celebraba una sesión especial para evaluar acciones que permitieran restituir el orden constitucional y democrático tras la suspensión de la recolección del 20% de firmas por supuesto fraude en el proceso referendario.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó la actuación de la dirigencia opositora en la Asamblea Nacional en referencia a las acciones inconstitucionales que, a su juicio, pretendían realizar los diputados. Así lo afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde calificó de show a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. En este sentido, expresó que a pesar de los intentos inconstitucionales y fraudes, el presidente Maduro sigue siendo presidente constitucional y reiteró que sus discursos han engañado nuevamente a sus seguidores. Por otra parte, los diputados del denominado Bloque Parlamentario de la Patria rechazaron este domingo la discusión y aprobación del documento que incluye la posibilidad de abrir un juicio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró que el presidente Nicolás Maduro perdió toda su legitimidad de origen tras dejar a los venezolanos sin derechos electorales. Alegó que solo las dictaduras se despojan a los ciudadanos de sus derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos. Almagro exhortó a los países de la región a actuar sobre la base del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y tomar acciones concretas para defender la democracia venezolana tras la suspensión de la recolección de firmas para el revocatorio. Por su parte, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay consideran que postergar el proceso refrendario y además prohibir la salida del país a líderes de la oposición afecta la posibilidad de dialogar para conseguir una salida pacífica a la crisis que hoy vive el país. El diputado a la Asamblea Nacional por el PSV por el estado Anzoátegui, Earle Herrera, aseguró a su juicio que la Asamblea Nacional no ha hecho más que amenazar al gobierno. Durante su ponencia en la sesión de este domingo para el acuerdo por la restitución del hilo constitucional, el diputado oficialista rechazó lo que a su juicio han sido amenazas por parte de la Mesa de la Unidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Expresó su repudio a los ataques contra las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y en este sentido citó al fallecido presidente Hugo Chávez, el cual expresaba que no faltarán los que traten de aprovechar las coyunturas difíciles para acabar con la patria. Asimismo, reiteró que estos intentos por parte de la oposición y el oficialismo no tendrán ningún resultado. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, José Luis Pirela, aseguró que continuarán protestando para exigir al Consejo Nacional Electoral que retome las actividades del referendo revocatorio. Pirela sostuvo que el CNE se está burlando de los venezolanos cuando utiliza las sentencias de los tribunales penales regionales para suspender la recolección del 20%. Asegura que esas instancias no tienen competencia en la materia. El parlamentario indicó que se puso en evidencia la arbitrariedad de los poderes públicos y, por lo tanto, considera que el pueblo no tiene otra salida más que protestar pacíficamente en defensa de sus derechos. La magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social, destacó que el Plan Estratégico 2013-2019 está conformado por 5 ejes fundamentales orientados a fortalecer un sistema de justicia moderno, eficiente, célebre, transparente y de tutela judicial efectiva. Durante un encuentro entre integrantes del Poder Judicial, Calderón señaló que con las mesas populares de justicia han podido palpar cómo ven los venezolanos el sistema de justicia, cuáles son sus dudas y requerimientos. El magistrado Marco Antonio Medina Salas, integrante de la Sala Político-Administrativa, informó que hasta la fecha se han instalado en todo el país 191 mesas populares de justicia en las que participan 5.337 integrantes del Poder Popular, 928 jueces y 1.790 servidores judiciales, en las cuales se han planteado 188 propuestas, 220 solicitudes recibidas y se han solucionado 142 casos. Bien amigos, vamos entonces a una nueva pausa. Pero ya venimos con más información para todos ustedes. Quédense allí. Amigos, continuamos con las informaciones. Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, renunció al partido Un Nuevo Tiempo. A través de una carta dirigida a Enrique Márquez, presidente de esta organización política, Blay explicó que no está de acuerdo con la forma en que el partido toma las decisiones que comprometen toda la institucionalidad interna y señaló que estas diferencias se profundizan cada día más. Sin embargo, en la misiva afirmó que seguirá militando en la unidad para continuar luchando y defendiendo la democracia en Venezuela.
El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz expresó que los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana tienen como objetivo primordial producir 50 rubros de manera soberana. Istúriz expresó que se encuentran estudiando cuál es la materia prima que necesitan para impulsar la cadena productiva. Indicó que cualquiera de los motores, el agroalimentario, el farmacéutico, el industrial o el petrolero, están destinados a fortalecer la economía del país. Asimismo, indicó que la acción de la agenda se asocia con estrategias como el Plan 50, que se propone la producción de 50 bienes esenciales en niveles suficientes para satisfacer las necesidades de la población. En este sentido, manifestó que el objetivo final es que los rubros sean producidos en el país sin necesidad de importarlos. La Nunciatura Apostólica expresó que un prelado argentino enviado por el Vaticano podría llegar al país en las próximas horas. La fuente vinculada expresó que se planificaba su llegada para el día sábado, pero el vuelo fue cancelado. Se espera que el emisario de la Santa Sede pueda servir como mediador en un eventual diálogo entre el gobierno y la oposición. Encuentro que, según el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, debía realizarse este fin de semana. La fuente encargada por la Nunciatura Apostólica afirmó que se están realizando los trámites necesarios para conseguirle un boleto al prelado argentino en otro avión. Por su parte, el diputado Edgar Zambrano, quien participa como enlace de la Mesa de la Unidad Democrática con la Iglesia Católica, aclaró que no se ha formalizado el inicio de las conversaciones con el sector oficialista. Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, criticó que los salarios que perciben en estos momentos los educadores no son suficientes para costear la canasta básica. Viloria indicó que hasta el pasado mes de mayo aproximadamente el salario de un profesor de mayor categoría era de 56.000 bolívares, cuando la canasta básica hasta el mes de agosto superaba los 500.000. Denunció además que en cuanto a salud están siendo discriminados por el gobierno. La presidenta de la FAPUF considera que la situación de las casas de estudios superiores es un reflejo de lo que sucede en el país debido a la falta de recursos para funcionar normalmente. Aseguró que no permitirán que la universidad venezolana sea cercenada por un gobierno que, a su juicio, no entiende que la educación superior es importante para que Venezuela pueda salir de la crisis actual. Y 2 buques zarparon desde el puerto La Guaira en el estado Vargas hacia Cuba y la República de Haití durante el pasado sábado para contribuir con la reparación de los daños causados por el huracán Matthew. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que hacia Cuba salieron 400 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que para Haití fueron despachadas 328. Entre estas se incluyeron materiales y máquinas para la construcción de viviendas. Al respecto, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, indicó que fueron enviadas plantas de mortero húmedo, una para cada país, que permitirán producir en pocas horas una mezcla con cemento y otros materiales para la construcción y rehabilitación de casas e incluso la vialidad. Dirigentes políticos venezolanos en Perú solicitaron al presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, que evalúe impulsar la inmediata aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en Venezuela. El dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, fue uno de los que hizo tal petición, alegando que es un golpe de Estado y ruptura del orden democrático la decisión del CNE de suspender el revocatorio contra el presidente Maduro. Pérez aseveró que el jefe de Estado venezolano busca aferrarse al poder, cerrando la única vía por la cual pacíficamente podría salir de la presidencia, colocando a Venezuela al borde de un estallido social que considera debe evitarse a toda costa. Perú y otros 12 países miembros de la OEA han emitido un comunicado conjunto en el que exhortaron a las autoridades venezolanas a reconsiderar urgentemente estas medidas. La Feria Socialista del Pescado ofertó 37.000 kilogramos de rubros de mar y río en 25 puntos de venta distribuidos a nivel nacional. Se incorporaron al menos 500 personas entre pescadores y mujeres estibadoras que descargan el pescado de las lanchas y lo transportan en camiones. Durante la realización de la feria, los puntos de venta estuvieron activados en 8 estados del país y el Distrito Capital, con el propósito de ofrecerle productos con 50% de descuento a 12.300 familias en el caso de Caracas. Los puntos de venta estuvieron habilitados en Plaza Caracas, Plaza Sucre, Catia, Plaza El Valle y en el espacio abierto del cuartel de Miraflores. Amigos, bienvenidos a Vida y Salud. Más de 47 millones de personas padecen de Alzheimer a nivel mundial, una enfermedad mental progresiva que produce trastornos cognitivos. En el cerebro se va acumulando un material neurotóxico, nosotros
lo decimos a manera sencilla, una especie de basura, una especie de chicle que se llama beta-amiloide. Si se quiere, podemos fabricar ese beta-amiloide, pero un servicio de aseo urbano del mismo cerebro lo va barriendo. Por eso es que la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en el adulto mayor. El sedentarismo daña el cerebro. Hacer ejercicio físico activa y mejora las neuronas. Practicar actividades mentales como lectura, ver televisión, aprenderse letras de canciones, manualidades, mantenga activo su cerebro. La pérdida progresiva de unas funciones hermosas que tiene el cerebro, que son las funciones cognitivo-espirituales, atención, concentración, memoria, juicio, razonamiento. La persona que se encarga del cuidado de pacientes con Alzheimer debe tener una preparación especial. Según los especialistas, esta tarea produce un desgaste físico y emocional. Un estado de vida nuevo que nos involucra a nosotros los familiares, pues, lo que es el entorno, porque también tenemos que cambiar nuestra conducta, tenemos que estar claros de la situación que tienen los pacientes, pues, y en función a ello, tenemos que también adoptar nuestras posiciones con relación de ayuda. Muchas veces, la gran mayoría de los casos, pues, orientados por las mismas profesionales aquí del centro, nos dan instrucciones en cómo debemos cambiar el carácter, cómo debemos tratar de sobrellevar, pues. Aunque no podemos prevenir el Alzheimer, hay cosas que podemos hacer por nuestro cerebro. Vitaminas importantes para el cerebro, complejo B, ácido fólico. Tome la vitamina D, evitando el exceso, ya que la vitamina D se acumula. Omega 3, extraordinario para el cerebro. Más de 100.000 personas en Venezuela padecen pérdida de memoria. Cuidar nuestra salud mental es fundamental. Inicie hoy. De esta manera llegamos al final. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. Ahora revisamos cómo está el tráfico a esta hora a través de nuestra cuenta @tráficobb. Así es. Bueno, tenemos que hay cola en la autopista Vallecoche en sentido Plaza Venezuela, esto aquí en Caracas. El siguiente mensaje dice que la principal de los Ruices tiene buena circulación en ambas direcciones a las 7 y 14 minutos de la mañana. La principal de Bellocampo también tiene buen tránsito. Y la Cota 1000 tiene retraso desde Mari Pérez hasta La Florida debido a vehículo accidentado. Bueno, luego de conocer entonces parte del tráfico caraqueño, vamos entonces a una nueva pausa. Pero en breve venimos con más. Un joven de 25 años de edad fue asesinado por un sujeto que lo interceptó durante la madrugada de este domingo para robarlo. El siniestro ocurrió en el sector Pradera Alta, al oeste de Maracaibo, en el Zulia. Según informaciones preliminares, el homicida lo atacó con una piedra y le aplastó la cabeza hasta matarlo. Posteriormente lo despojó de 10.000 bolívares y un reloj. La víctima fue hallada por su esposa, Mileidis Bernal, quien tenía su franela enrollada en un puño, por lo que se presume que intentó defenderse. Su esposo, identificado como Óscar Josué Sánchez, laboraba como vendedor de frutas y se dedicaba a ser albañil. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del cine con la premier de Ouija, El origen del mal. Este es el nuevo tráiler de terror de Universal Pictures y los transportará a Los Ángeles de los años 60, donde una viuda trabajaba realizando fraudulentas sesiones de espiritismo con la ayuda de sus 2 pequeñas hijas. Hasta que un día, tras probar la nueva Ouija que han comprado para el negocio, liberarán a un espíritu maligno que atormentará a la familia y a sus vecinos. Para salvar a la menor de las hermanas de la peligrosa posesión y mandar de nuevo al malvado demonio al inframundo, intentarán hacer todo lo que esté en sus manos, aunque no será tarea fácil. Y seguimos con la 5 veces ganadora del premio Goya, Truman. La película narra la historia de 2 amigos de la infancia que se reúnen muchos años después para pasar unos días inolvidables juntos. El primero es Julián, un actor argentino exiliado que vive en Madrid y está atravesando unos momentos difíciles. El segundo es Tomás, un matemático que trabaja en la universidad en Canadá.
Ambos, junto a Truman, su perro fiel, viven unos días maravillosos recordando los viejos tiempos, pero esta reunión también será su último adiós. Y cerramos con Inferno, que se mantiene en el primer lugar de las carteleras nacionales. El largometraje, protagonizado por Tom Hanks, muestra una nueva aventura del catedrático de simbología de Harvard, Robert Landon. El famoso profesor despierta sin memoria en la habitación de un hospital de Florencia debido a una conmoción cerebral. A lo largo de la historia, Landon deberá seguir un misterioso rastro de pistas ligado a la simbología oculta de la Divina Comedia. El infierno de Dante arrastrará al protagonista a un mundo oscuro y tenebroso, donde deberá descubrir los secretos mejores guardados de la humanidad. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carelis. Amigos, vamos entonces a la pausa, pero al regreso, en entrevista a Venevisión, Lirio Pérez estará conversando con Adriana Delía, diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Esto en entrevista Venevisión. Los espero en breve. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Adriana Delía, diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes nos están mirando. Diputada, necesariamente hay que comenzar hablando sobre lo que ocurrió ayer en esa sesión especial de la Asamblea Nacional y el acuerdo que fue aprobado. ¿Por qué aprobar que está roto el hilo constitucional en Venezuela y que hay que restituirlo? Bueno, porque de hecho es lo que ha venido sucediendo, no solamente con los últimos acontecimientos que tienen que ver con la paralización del referéndum revocatorio, sino lo que sucedió inclusive desde que se nombraron los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, todas las medidas que han venido tomando desde el Consejo Nacional Electoral, que se han convertido en brazos políticos de este gobierno, pero de verdad que el momento culminante fue cuando esta semana pasada tomaron estas decisiones que le impiden a los venezolanos ejercer su derecho más sagrado, que es el derecho al voto. Estamos viviendo una situación y una crisis terrible, todos los venezolanos, todos quienes nos están mirando saben de qué estoy hablando, que es una realidad muy distinta a la que los personeros del gobierno muestran por los canales de televisión oficiales. La verdad es que la situación con el acceso a los alimentos, con la comida, con las medicinas, la situación tan terrible que están viviendo todas las personas que nos están mirando, tenemos una enorme mayoría de nuestro pueblo que quiere cambio y tenemos en nuestra Constitución la posibilidad de tener un referéndum revocatorio. Se hicieron todos los trámites que estaban establecidos y muchos más, porque nos pusieron muchas más trabas, todos ustedes lo saben, y ahora tomaron esta decisión porque el costo político de tener a una enorme mayoría de personas en la calle votando para este gobierno era demasiado alto. Entonces tomaron esa decisión la semana pasada y la Asamblea Nacional, a nosotros quienes nos eligió el pueblo, que tenemos esa sagrada responsabilidad, que estamos allí siendo la voz del pueblo que nos eligió, más de 14 millones de venezolanos votaron por la asamblea que hoy tenemos que dar la cara y además decirles que este es un momento de todos los venezolanos, este es un momento en el cual todos tenemos que ser responsables de lo que está sucediendo. Tenemos el artículo 333 en la Constitución que nos empodera a todos los venezolanos. Cuando se rompe el hilo constitucional tenemos el deber de restituirlo. Por eso se aprobó ese acuerdo el día de ayer y en el día de mañana tenemos una sesión especial también donde se va a discutir la responsabilidad política que tiene el presidente de la República en esta ruptura del hilo constitucional. Y bueno, todas las medidas que se aprobaron, como por ejemplo hacer la denuncia ante las cortes, tribunales internacionales de los jueces que tomaron estas lamentables decisiones, que son jueces que además no tenían competencia, jueces de competencia penal en unos estados que eliminaron la posibilidad de tener el referéndum revocatorio, decisión que luego fue asumida por el Consejo Nacional Electoral, donde tenemos unas rectoras que también van a ser sustituidas por rectores que de verdad representen el poder electoral en nuestro país. Se aprobó también una comisión especial que va a estudiar la designación de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros necesitamos tener institucionalidad en nuestro país para poder avanzar.
Nosotros queremos que haya un cambio en nuestro país, que sea constitucional, que sea democrático, y nos han cerrado la vía electoral, que es la vía en la que nuestro pueblo, con su enorme mayoría, hoy quiere cambiar, porque este no es el país que nosotros queremos, este no es el país que nosotros merecemos. Todas las madres que nos están escuchando, que hoy no pueden comprar los alimentos, que están en las colas, este enorme sufrimiento que tiene el pueblo venezolano, creo que lo más importante hoy es sentirnos que nosotros tenemos el poder como venezolanos y que todo lo que está haciendo el gobierno, inclusive el asalto al Palacio el día de ayer, es para hacernos sentir miedo, para quebrarnos la esperanza, y ese es el enorme desafío que tenemos hoy, trabajar y combatir ese miedo que nos tratan de meter, porque los venezolanos tenemos el poder de cambiar las cosas y unidos lo vamos a lograr. Y cuando hablo de unión, creo que es muy importante que todos tengamos claro que va más allá de la unidad, va más allá de los partidos políticos, es la unión entre todos los venezolanos, piensen como piensen. Y yo creo que este es el momento de tenderle la mano al hermano venezolano, así en el pasado haya pensado distinto, porque los culpables de lo que tenemos hoy es este gobierno, es Nicolás Maduro y ese grupito que se cree dueño del país, que está tomando decisiones además muy equivocadas, que nos avergüenzan a la mayoría de los venezolanos, porque los venezolanos no somos eso que vimos ayer en la toma del Palacio. Profundice un poco sobre algunos de los puntos del acuerdo. En esa sesión de mañana piensan discutir la situación constitucional de la presidencia por una supuesta ausencia del cargo del presidente. Esto puede causar confusión. Ausencia, aunque no sea física, y el otro tema, el de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, es fundamentalmente la responsabilidad que tiene el presidente de la República, que es, digamos, la máxima autoridad de nuestro país, con todos los acontecimientos que estamos viviendo en la toma de decisiones que son fuera de la Constitución. Pongo el ejemplo de la aprobación del el presupuesto de la Nación, que tenía que haber pasado por la Asamblea Nacional, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que es un poder constituido, electo por el pueblo de Venezuela. Hay una cantidad de razones que le dan una enorme responsabilidad política al presidente de lo que está sucediendo en nuestro país, sin entrar en el tema de la situación económica y social de inseguridad que estamos viviendo los venezolanos. Este es un país donde hay, toda la situación que estamos viviendo, pero aparte de eso, una gran cantidad de venezolanos que están saliendo del país, que se quieren ir. Nosotros necesitamos tener institucionalidad en nuestro país, y el camino electoral, que es el que le da el poder a todos los venezolanos de cambiar la situación, fue truncado esta semana pasada. El presidente tiene que dar cuentas de todo eso que está pasando en nuestro país, y eso es lo que justamente se va a discutir mañana en una sesión especial que vamos a tener quienes representamos al pueblo de Venezuela legítimamente electos este 6 de diciembre, donde, insisto, más de 14 millones de venezolanos votaron por esa Asamblea Nacional y votaron por un cambio, votaron por un país que nosotros, todos los venezolanos, queremos tener y merecemos. No es este país de miseria, de incertidumbre, de dolor, de desesperanza el que queremos tener un país distinto, y por eso hacemos el llamado, no solamente que tenemos la sesión especial el martes, sino el miércoles tenemos una movilización nacional, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Esa es la denominada toma de Venezuela. Sí, es la toma de Venezuela. Aquí todo el mundo tiene que organizarse, los gremios, los sindicatos, los transportistas, las enfermeras, los estudiantes. Hacemos ese llamado porque es un deber de todos los venezolanos estar organizados en paz, sin violencia. Fuerza y contundencia no significa jamás violencia, porque nosotros no creemos en la violencia, creemos en la democracia, creemos en el voto, y por eso es que estamos y creemos obviamente en la restitución de la Constitución. Entonces es el llamado a todos los sectores del país a que se cumpla la Constitución, y uno de los puntos que se aprobó en el día de ayer también fue hacerle un llamado a la Fuerza Armada Nacional en relación a que se cumpla la Constitución.
No es nada más y nada menos que eso. Es nuestra Constitución, la de todos los venezolanos, la que nos une a todo el país. Y no estas acciones violentas que está tomando el gobierno y que están fuera del marco constitucional. Nos queda poquito tiempo, pero esa irrupción de personas que según sus consignas y su vestimenta eran seguidores del oficialismo, que llegaron abruptamente a la Asamblea Nacional el día de ayer, ¿cómo entraron? Usted que estaba allí en el hemiciclo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué saldo dejó y cómo lograron que desalojaran? Bueno, estábamos adentro del hemiciclo, pero las imágenes que todos los venezolanos hemos visto es que allí estaba el alcalde Jorge Rodríguez. Todos nos preguntamos qué hacía allí el alcalde Jorge Rodríguez. Y las personas que estaban allí, a mí no me cabe la menor duda que fueron convocadas, que fueron llevadas allí para amedrentar, bueno, a muchas personas inclusive las despojaron de sus pertenencias personales para meter miedo, pero los venezolanos no tenemos miedo, porque ¿qué más miedo que no tener acceso a los alimentos, que tener las penurias que estamos viviendo? Nosotros tenemos el valor de retomar el hilo constitucional en nuestro país y tenemos que organizarnos y tenemos que dar una demostración contundente este próximo miércoles que todos los venezolanos unidos vamos a lograr volver a unir a Venezuela, reconstituir el hilo constitucional y seguir adelante en un país de progreso que todos queremos tener y vamos a tener. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Despedimos así a Adriana Delía, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, y quedamos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y vamos a revisar cómo está el tráfico a esta hora a través de nuestra cuenta @tráficobebe. Leemos para ustedes. Dentro de las informaciones está, ahí la tenemos en pantalla, la autopista Vallecoche, hay cola finalizando la recta de los Próceres hasta los Chaguaramos, vía Plaza Venezuela. También se lee que la Francisco Fajardo tiene retraso desde La Yaguara hasta Quinta Crespo. Igualmente, entre otras informaciones de tránsito que tiene nuestra cuenta de Twitter, Noticiero Tráfico, lo habíamos dicho, la Francisco Fajardo. Bueno, vamos entonces de esta manera a finalizar la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz día para cada uno de ustedes.